de manera, nos parece, exitosa, enfrentando todos los problemas que les han ido surgiendo, ¿no? Y pasando por vicisitudes a veces no fáciles. Bueno, pues damos comienzo. Nuestra invitada de hoy es la profesora Cariniel Mariño. Ella es profesora del IESAC, ha participado con nosotros ya en muchas cápsulas y cursos. Creo que ya la conocen muchos de los que están aquí por los nombres que veo. Y ella es experta, es maestra de preescolar, es magíster también y viene a compartirnos con la sencillez y ilusión y alegría que le caracteriza, pues este trabajo y sus conocimientos de estas edades. Pues muy bien, bienvenida Cariniel, tienes la palabra. Estén atentos para hacerle muchas preguntas al final. Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción, sobre todo lo de las preguntas. Muy amables, muy agradecidos nuevamente por la oportunidad al equipo directivo del IESAC, por compartir estas experiencias que sin duda, sobre todo la palabra compartir, porque yo creo que en medio de la formación y como siempre digo, tenemos la población, una de las poblaciones más importantes, todas son importantes, pero tenemos la educación inicial y los primeros grupos de educación primaria que son de verdad fundamentales, sobre todo para formar hábitos. Como siempre hay que recalcar, la educación preescolar justamente prepara para la escolaridad y esas edades iniciales también de educación primaria, pues también nos siguen preparando para que los niños tengan hábitos, herramientas y habilidades para poder desenvolverse. No solamente para responder una pregunta o un examen que se le haga, sino habilidades sociales para poder desenvolverse. En el día de hoy vamos a compartir una presentación sobre un trabajo que se ha hecho y que no es nuevo, por supuesto. Ahorita voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. No es una metodología nueva, para nada. A ver, es el aprendizaje. Hoy vamos a conversar un poco sobre el aprendizaje basado en proyectos, que yo estoy seguro que para muchos resulta algo familiar, algo enriquecedor, porque, como les digo, no es una metodología nueva. Solo que en algunas oportunidades ha resultado mucho más trabajo para los docentes y por eso se ha dejado de lado. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor, la presentación? Correcto, se ve muy bien. Gracias. Como les decía, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología de trabajo dinámico, práctico, que tiene muchísimos años ya en desarrollo. Sin embargo, hay que decirlo, amerita un compromiso de los educadores y, por supuesto, una disposición primero a aprender cómo trabajar con esa metodología, que no es para nada complicado. Y hoy en día se nos presenta también como una oportunidad para trabajar ahora a la distancia, o los espacios bimodales como los que se están desarrollando, o totalmente virtuales como están siendo en muchos lugares. Y que nos caracteriza que va a continuar así, por lo menos en este periodo. Bien, ¿por qué y para qué estamos aquí? Sin nada que escribir, ni nada que colocar, creo que las dos imágenes nos lo demuestran. La primera, unas clases rutinarias, muy predecibles, inclusive los niños saben muy bien cómo es que el profesor va a trabajar la clase de matemática, cómo es que va a trabajar la de español, cómo es que va a trabajar inclusive la de arte, tan aburrida. Los niños ya saben perfectamente cómo es el cuestionario, cómo es el copiar y resolver las preguntas que nos colocan. ¿Y para qué estamos aquí? Bueno, para tratar de darle la vuelta a esas estrategias dinámicas, activas, hay muchas y no es nuevo todo lo que se está diciendo, solo que nosotros necesitamos experimentar. Muchas veces nos da miedo incursionar en una metodología nueva porque sencillamente no la conocemos y lo que no conocemos nos genera miedo, nos genera un poquito de ansiedad.
¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, antes de continuar, sí me gustaría que vamos a tratar de hacer esto un poco dinámico y más adelante algunas preguntas, así que estén pendientes para ir haciéndoles preguntas algunas que no conozco, pero bueno, nos vamos conociendo y además buscar algunas herramientas ahí para que a partir de hoy salgamos con unas ideas más claras de lo que es el aprendizaje basado en proyectos y, ¿por qué no?, unas ideas ya estructuradas para ir organizando nuestras clases con nuestros estudiantes. El ABP, como se conoce, es una metodología didáctica que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la participación activa y dinámica de los estudiantes en la resolución de situaciones problematizadoras. El papel del docente aquí es mediador, es de acompañante. Nosotros no cumplimos un papel importante ni el principal, porque el principal actor en este desenlace es el estudiante. El aprendizaje trasciende el espacio escolar y promueve relaciones comunitarias. El estudiante es el constructor de su propio aprendizaje. El docente es un mediador de los procesos cognitivos y sociales. Es un escenario de saberes transversales y allí es, yo creo que uno de los aspectos fundamentales, de los elementos fundamentales de esta metodología de trabajo, porque nos permite de verdad poder incorporar, pero de forma significativa, diferentes elementos de las asignaturas, no contenidos. O sea, entender que el aprendizaje por contenidos no es lo que se espera, no es lo que genera significado en nuestros estudiantes. Lo que necesitamos es desarrollar habilidades, que ellos tengan destrezas para poder manejarse. El aprendizaje no lo podemos entender parcelado, sesgado. Para los horarios, cuando nosotros los trabajamos en clase, por supuesto sí tenemos, bueno, viene la hora de español, la hora de matemáticas, la hora de psicomotricidad. Sin embargo, en las estructuras de los niños no es así. Nosotros no tenemos unas divisiones que te dice, pásate el chip ahorita, apaga que viene la clase de español, apaga lo que viene la de matemática. No, nuestro aprendizaje es integral. Y quizás muchas veces por eso nuestros estudiantes pierden la emoción de conocer algo nuevo. Porque como se lo damos todo parcelado, dividido, ahí puede que haya inconveniente. Y la evaluación es formativa y no punitiva. Atrás, esas evaluaciones que te decían lo que sabes y lo que no sabes. Aquí, todo niño tiene algún conocimiento. O sea, no somos una tabula rasa que llegamos en cero, en donde nos van a vaciar la información, en donde las personas que saben van a vaciar la información. Ese paradigma, esa concepción del estudiante no va en esta metodología, porque esto es muy dinámico, muy práctico, y ya vamos a ir viendo cómo trabajar. Quiero mostrarles un video, es bastante corto, pero es de manera muy clara cómo poder entender un poco más esta metodología de trabajo. Vamos a ver que se conecte. Esperamos unos minutitos a ver. Mientras se va conectando allí. Entonces, bueno, vamos teniendo elementos importantes a considerar de lo que va siendo las características. Fíjense que en ningún lugar dice que tenemos que cambiar por completo nuestra estructura de ser docentes. Déjenme y copio el... Ah, bueno, ahí está pensando para que pase el video. Bueno, el video se los puedo ir pasando después, porque de verdad no limita que la presentación avance. Vamos a continuar. Aquí, entonces, vemos algunos de los referentes de base para el aprendizaje basado en proyectos. Y tenemos, imagínense, esto por supuesto no es que desde el año 1859 se viene trabajando sobre el aprendizaje basado en proyectos, sino que el aprendizaje, el ABP, toma sus basamentos, sus herramientas sobre algunos de los pensamientos de teóricos importantes. Por ejemplo, Dewey y Kilpatrick. El aprendizaje se logra a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Ustedes poco a poco también irán viendo que se habla del aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas también,
que tienen similares características, pero no es exactamente lo mismo. Adiós. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica de programación y diseño que permite poner todas las estrategias de acción y desarrollo como el aprendizaje basado en el pensamiento, el design thinking. El ABP traza Ya se lo vamos a poner. tarea para la resolución de un reto. Después del proceso de la Déjalo escrito. Pero déjalo escrito. Estoy en una clase, déjalo escrito. Y la necesidad de narrar. El ABP se apoya en la interacción para construir aprendizaje mediante la cooperación y la autonomía. El ABP no es algo nuevo, es una tradición innovadora que ahora con la información y de la comunicación Lo vamos escuchando mientras. no por otra cosa, sino porque las TIC permiten acortar tiempos en proceso. Estamos ante la sociedad. Profe, automáticamente abrió por defecto en la pestaña que tiene de Microsoft, la de la derecha, Las que van a trabajar al lado de secretaria, al lado de aún no se han PowerPoint. inventado. Es que Sí, la qué nueva bueno. sociedad resultante de la última revolución industrial, donde el producto de explotación no era en este caso ni el carbón ni el petróleo, sino un bien social como la información, no es la misma para la que se construyó el modelo actual que tenemos en educación, un modelo fabril de la educación. La educación competencial no puede ser efectiva si no enfrentamos al alumno a la incertidumbre. Bueno, disculpen que el video se ha colgado un poco. Vamos a continuar con la... El video se los puedo seguir colocando después y no arranca ahorita, no pasa nada porque no determina el continuar con la presentación. Esperemos que no se vuelva a activar. Sigo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Correcto. Ok, entonces, decíamos que teníamos los basamentos sobre los cuales el aprendizaje basado en proyectos toma sus herramientas. No es el ver, sino el cómo. Los docentes dejamos de ser meros transmisores de información. Nos debemos convertir en ingenieros del proceso para que el alumnado de definitiva convierta esa información en conocimiento. Y eso precisamente es lo que denominamos aprendizaje. Y las competencias solo se desarrollan cuando se ponen en juego, cuando el aprendiz se convierte en el sujeto del aprendizaje, no en el objeto. El aprendizaje basado en proyectos es ante todo una experiencia educativa que combina, como decíamos, la incertidumbre y la experimentación, el intercambio y la creación compartida. Trabaja la autonomía a través de la experiencia y establece pautas para un aprendizaje continuo. En este sentido, podemos la fase de la activación, donde resulta imprescindible conectar los intereses del alumnado con las necesidades del aprendizaje. Esta es la fase clara, saber activar, motivar a quien lo docente. Es el momento en el que debe generar una experiencia que capte la intención. La intención es definitiva para pasar un reto. La clave reside en poner en acción, cuerpo, emoción, razón y relación sobre un tema. La segunda fase sería la investigación. La ética es jugar el papel fundamental. La competencia digital en muchas de sus dimensiones, pero sobre todo en la informacional. Y ya la siguiente fase sería la reconstrucción, la recreación del propio producto. Esta fase es la que gestiona el docente a través de una mochila muy grande de herramientas como las actas, los portfolios, porque cada proyecto va acompañado de una narrativa. La última fase es clave, la difusión del producto. En la sociedad de la audiencia en la que estamos inmersos todos, lo que no se comunica o se difunde no existe. Y en este sentido, es una fase que consolida el aprendizaje. Este es el gran miedo de los docentes, la evaluación. Pero el miedo es la planificación individual del alumnado. Si nos utilizamos la sistematización del aprendizaje basada en proyectos, nos daremos cuenta de que realmente una evaluación
embudo se convierte en una evaluación. El ABP permite que el error se convierta en oportunidad de aprendizaje. Y para ello, si analizamos, si atendemos a la sistematización del ABP, nos daremos cuenta de que ese anclaje curricular requiere primero una estrategia de evaluación para sostener el diseño de esa estrategia de enseñanza. El ABP va consolidando una sistematización de procesos a la que los docentes debemos perder el miedo, porque poco a poco que comiencen a bajarse un ratito los tobillos, se darán cuenta de que merece la pena, porque obtenemos rédito personal, profesional y sobre todo rédito social. Bien, entonces, ¿de dónde salen todas esas herramientas e ideas que propone, inclusive que propone la investigadora? Uno de los elementos más importantes y que poco a poco lo vamos a ir desarrollando, fíjense lo esencial de la incorporación de las TIC para el desarrollo de estas actividades. Pero entonces, retomando, decíamos que los basamentos teóricos, bueno, en las ideas de Dewey, de Kilpatrick, el aprendizaje se logra a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Jean Piaget, pues todos conocemos de sus aportes al desarrollo cognitivo, al desarrollo evolutivo de las personas. Vygotsky, con su teoría sociocultural, en donde agrega justamente ese elemento de intercambio social, como ampliando un poco más la investigación que ya había hecho Piaget. Jerome Bruner, el procesamiento de la información es a través de la participación activa del estudiante. El estudiante necesita, como bien decía la investigadora, equivocarse, porque a partir de esa equivocación viene la confrontación contra la idea que debe prevalecer. Entonces necesitamos equivocarnos para saber en qué está fallando. No podemos evitar que el estudiante se equivoque, no podemos ponérselo todo sumamente fácil y por supuesto dándoselo, diciéndose. Necesitamos que él experimente. La teoría del aprendizaje significativo de Auswell a través de la vinculación con los conocimientos previos, los que les comentaba hace poco. Ningún niño llega a nuestras manos de educación inicial, de primaria, de secundaria, de lo que sea, no llega con la cabeza vacía de informaciones. Algo tiene. Lo que pasa es que ahora lo vamos a conocer con la teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, lo vamos a conocer, no, lo vamos a reforzar. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Cada ser humano, Gardner ha planteado una teoría a través de su investigación que dice que las personas aprendemos de diferentes maneras porque tenemos habilidades desarrolladas diferentes. Por eso usted verá en su salón al niño que es artista, al niño que todo lo dibuja, que inclusive a veces te pide que le dibujes algo para él poder entenderlo, o que muchas veces cuando uno le pide que haga una actividad, un cálculo, una resolución de un problema, usted lo ve que él está dibujando, los niños de primer y segundo grado, que lo que está es dibujando. Pero él está dibujando es porque si le dijeron que calculara la distancia que recorre un carro en una hora, él a lo mejor está dibujando el carro porque él necesita ese espacio gráfico para poder adecuarse. Y no es que ese niño tenga dificultades, no es que ese niño quiera sabotear la tarea de la maestra, sino que su inteligencia va orientada por los elementos gráficos, los elementos artísticos. El niño que todo lo quiere hablar, pero a la hora de escribir le cuesta mucho, porque tiene desarrollados esos talentos, y eso lo vamos a ver ahorita un poco más ampliado con lo que son las teorías de las inteligencias múltiples. Yo aquí, siempre que comentamos esto, hacemos la salvedad. No es que nos pidan a los docentes, cuando nosotros pidamos a los docentes que planifiquemos según la individualidad de los 25 o 30 niños que tengo en mi salón. No, no se trata de eso. Se trata de que yo entienda que en esos 25 y en esos 30 niños que yo tengo, existen diferentes maneras de aprender. Por eso la teoría de las inteligencias múltiples, aún con algunos cuestionamientos que se le han hecho, pero está teniendo mucha vigencia y está teniendo mucha importancia porque logras valorar, fíjense, todas estas características que tiene una persona. Tenemos una persona que de repente necesita ubicarse en el espacio para poder entender un problema de ciencias que le vamos a colocar. Pero tenemos el niño
que su habilidad musical está mucho más desarrollada y por supuesto cuando nosotros le pidamos una actividad, él va a hacer una canción o va a tocar algún instrumento, porque necesitamos entender que no todos los niños aprenden de la misma manera. Y volvemos y repetimos, no es que diseñe 25 estrategias, no es que diseñe 25 maneras de evaluar, pero sí como docentes tenemos que tener claro que nuestros 25, 30 niños no son iguales. Y por supuesto, una estrategia va a desfavorecer, una estrategia que consideremos que favorece mucho a algunos, va a desfavorecer a otros. Y la idea, perdón, además como se ha dicho mucho ahora, hoy en día con el tema de la bimodalidad, los espacios virtuales, la idea es que no se nos quede ninguno. No se nos puede quedar ni un solo niño. Así como a veces los docentes decimos, con que uno solo logre entender lo que yo le decía o logre aplicar lo que trabajamos, ya me daré por satisfecha. Bueno, nos tenemos que dar por satisfecho el saber que no se nos puede quedar ni un solo niño por entender algo. ¿Cómo entendemos un poco más el aprendizaje basado en proyectos? Sé que de repente ahorita pueden verlo muy pequeño la infografía que tenemos aquí, pero si nos damos cuenta es más o menos definir ahora aquí de forma gráfica. Fíjense, en el video la investigadora nos presentaba y nosotros de forma auditiva o inclusive visual, pero más que todo auditiva porque nos hablaba, fuimos entendiendo un poco las características del aprendizaje basado en proyectos. Pero hay personas que de repente, bueno, entre que el video no se escuchó completo, pero hay personas que de repente necesitan verlo. Entonces aquí tenemos otra manera también de verlo, más o menos lo que ella nos comentó, cuáles son las fases que nosotros debemos desarrollar. Bueno, el diseño, la implementación y por supuesto la evaluación. Ningún formato de planificación, ninguna metodología de planificación que nosotros determinemos la podemos dejar sin evaluar. O sea, todo tiene que tener una evaluación porque la evaluación viene siendo como un proceso cíclico. Además, evalúo los aportes y lo que me faltó trabajar, lo que me faltó mejorar para que a futuro eso pueda tener mayor significado. Entonces, todo tiene que tener una evaluación. Bueno, aquí vemos también los principios del ABP, un currículum integrado, lo que decíamos en la transversalidad. Lo más importante es que aquí escogemos un tema y a partir de ese tema nosotros vamos a desarrollar las estrategias y las actividades. Y ahí vamos incorporando los contenidos, que no es que nos vamos a olvidar de los contenidos, porque hoy en día la planificación se da favorecida para la planificación por competencias, no es que nos vamos a olvidar de los contenidos, porque además hay una estructura curricular que debemos cumplir. Pero sí entender que esta transversalidad nos permite ayudar al niño a entender que el aprendizaje tiene sentido para la vida. Porque a nuestros estudiantes muchas veces les fastidia, porque esa es la palabra, les fastidia aprender algunas cosas. Porque si no las pongo en práctica cuando ya salgo a jugar con mis amigos, o si no las pongo en práctica cuando voy un momento a la tienda a comprar algo, o si no las pongo en práctica cuando voy al cine, ¿qué sentido tendrá aprender? Y muchos más las generaciones que tenemos hoy en día que van mucho más apresuradas. Entonces aquí ven el protagonismo compartido, pero el protagonismo compartido entre los estudiantes. Algo súper esencial es que es inclusivo. Lo que les decía hace poco, ninguno de nuestros niños se puede quedar por fuera. No es que vamos a hacer una actividad solamente deportiva y aquellos niños que no tienen habilidades deportivas, bueno, pues los sentamos para que aplaudan al resto del grupo. No, pues a ellos los ponemos, a los que saben diseñar, pues que diseñen las pancartas para apoyar al equipo, y los que no, pues que organicen la logística de cómo va a ser los niños cuando salen una competencia deportiva, bueno, que estos vayan al baño a cambiarse mientras los otros les corresponden, pero tiene que ser un trabajo colectivo. Aquí se parte de un reto, que ahorita lo vamos a ir viendo, ahorita vamos a ver una estructura de cómo iniciar y cómo continuar. ¿Por qué partimos de un reto? Porque partimos generalmente de un problema. Ustedes van a ver que generalmente puede ser así. ¿Qué pasaría si? Y además, una de las preguntas fundamentales del docente a la hora de arrancar con un aprendizaje basado en proyectos, con una metodología así, es plantearle problemas, situaciones. No solamente qué quieren saber, no. ¿Qué les gustaría conocer de algún país, alguna cultura, el funcionamiento de unas máquinas,
o cómo funcionan los aparatos que tenemos dentro de nuestro organismo. Aquí continuamos la evaluación reflexiva continua y la socialización y difusión. Lo que no se comparte, como decía, entonces no tiene éxito. Necesitamos compartirlo. Y esto es una de las grandes herramientas del ABP que trasciende la escuela. Generalmente son acciones comunitarias, acciones sociales, que trascienden no solamente a la casa, sino que nos valemos de las personas que están alrededor, de los entes que están alrededor, para poder construir el proyecto. Ustedes verán experiencias en internet o que le habrán comentado a alguna de sus compañeras que los trabajan. No, es que pedimos ayuda al cuerpo de bomberos, porque el proyecto era algo de ciencias, y el cuerpo de bomberos fue, o pedimos apoyo a la unidad de policías y llevaron a la unidad canina porque el tema era de las drogas. Y entonces, bueno, vamos conociendo y nos vamos apoyando entre partes de la comunidad. Aquí en la implementación, bueno, cómo es la activación, la investigación, la realización o desarrollo y la difusión y socialización. Algunos aspectos importantes a considerar cuando nosotros tomemos la decisión del diseño, de la planificación del aprendizaje basado en proyectos. La investigación lleva a la innovación. Y aquí tenemos que dejar también espacio para que nuestros estudiantes creen. A veces la creación de nuestros estudiantes implica un poco de desorden en los salones. Entonces, cuando nosotros de repente tenemos estructuras muy fijas con la disciplina, aquí pudiese entenderse como que es desorden. Pero no es desorden, es una manera de expresar. Claro que no estamos diciendo que con la implementación del ABP cada quien va a hacer lo que quiera. No, para nada. Por supuesto que hay estrategias disciplinarias, hay límites, hay orden, hay hábitos, pero necesitamos que ese es el espacio para que ellos exploren y expresen sus ideas. Las acciones se encaminan a preguntar, definir, explicar, comprobar, diseñar, experimentar. Fíjense que todos esos verbos ameritan, necesitan dinamismo de los estudiantes. Usted no va a poner a los estudiantes a que experimenten todos sentados en sus puestos. Y no los va a poner todos a experimentar los mismos, porque no va, por ejemplo, uno de los experimentos que solemos hacer y que perfectamente lo podemos mandar a hacer a los estudiantes en sus casas, es las erupciones del volcán, que además pasan los años, pero sigue siendo muy interesante ver cómo con el vinagre y con el bicarbonato hace efervescencia el volcán. Entonces eso perfectamente usted lo puede mandar a que lo hagan desde sus casas, pero no va a mandar a los 30 niños a que hagan el mismo experimento, ¿verdad? Entonces, bueno, busquemos otras estrategias para que todos participen y se sientan importantes. En este punto, donde se sugiere iniciar con un proyecto por asignatura, me salté la otra, es necesario sincerar la pertinencia y adecuación de las actividades ante la temática escogida. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces, y nos pasa a veces con los profesores de secundario, los profesores especialistas que dicen, pero es que el contenido que yo tengo no se adecúa ahí. Y en efecto, puede haber algunos contenidos que no se adecúen al desarrollo de esa planificación. Y entonces ahí es donde entra en juego la creatividad para condicionar algunos objetivos, algunos contenidos a las realidades del grado de los estudiantes. Y que a su vez se conecta con lo que viene a continuación. Se sugiere iniciar con un proyecto por asignatura y luego proyectar al resto de las especialidades. Esto va dirigido a los profesores especialistas. Muchas veces, y están en todo su derecho, pero es que yo soy profesor solamente de matemáticas. Yo no puedo desarrollar todo un proyecto. Y es cierto, de repente no lo puede desarrollar completo. Pero entonces vamos a organizarnos. Y el profesor de matemáticas se une con el profesor de ciencia. Y perfectamente entre los dos pueden buscar alguna estrategia común, afín, que no sea tan forzada, en la que ambas asignaturas puedan tener una asignación en particular, una asignación conjunta. Que los estudiantes sientan que una actividad, a través de una actividad, ellos pueden aprender contenidos de matemática y pueden aprender contenidos de ciencia. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí los profesores tienen que ir casados y ganados con esas actividades.
E inclusive muchas veces se preguntan, pero ¿y cómo va a ser la evaluación? Bueno, pero es que la evaluación nos tenemos que poner de acuerdo ambos profesores. Y aquí también entra en juego el respeto y la confianza que tenemos en nuestros profesores de decir, bueno, yo confío en que el profesor de matemática lo va a evaluar con los mismos criterios que lo estoy evaluando yo. Nos ponemos de acuerdo, ambos establecemos una rúbrica de evaluación, un formato de evaluación, y cualquiera de los dos está en la capacidad de evaluar desde sus aspectos, desde sus conocimientos. Esto le genera también al estudiante confianza de saber que aprende para algo y no que aprende para alguien. Que eso es muy importante. No, tengo que estudiar un poco más porque el profesor de matemáticas es un poco más exigente. La profesora de sociales, ella es un poco más relajada. No, entonces van aprendiendo, los estudiantes van aprendiendo para salir de una asignatura. Y necesitamos que los estudiantes aprendan para la vida, para ellos y para la vida. La evaluación desde este contexto es netamente formativa, procesual y continua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va justamente con el proceso. Si al principio el estudiante no entendió algunos de los componentes del método científico, por ejemplo, porque a veces se piensa, no, el método científico es solo para secundaria, pero no, el método científico lo vamos trabajando desde las edades iniciales y las edades de primaria, porque vamos estableciendo una situación, una hipótesis, ¿qué pasaría si? ¿Y qué creen ustedes que pasa si? Entonces, ya desde ese momento, si el estudiante al principio no responde como nosotros esperaríamos o como se espera que sea la respuesta adecuada, pues perfectamente le podemos dar oportunidad para que lo vuelva a hacer. Y entonces ahí quitamos el criterio de la evaluación punitiva. Aquí ponemos algunos temas para el diseño de un proyecto de aprendizaje si lo quisiéramos iniciar, que suelen ser también, no les puse a los animales porque los animales de por sí es el tema por excelencia de los niños, y más si son las edades iniciales y primarias. Conservación del medio ambiente, el acoso escolar, el uso de los videojuegos, el uso de las redes sociales, la electricidad, los experimentos, los deportes y, por supuesto, hoy en día el COVID-19. ¿Por qué los videojuegos y el uso de las redes sociales? Es que de repente ahí ellos se van a sentir que lo único que van a hablar es de Fortnite y lo único que van a hablar es del Facebook, o lo único que van a hablar es del Instagram, como se conectan allí. Pero es que son sus realidades. No estamos diciendo que nosotros vamos a llegar hasta su espacio y hacer las actividades como ellos dicen, sino que nosotros tenemos que conocer cuáles son las realidades de los estudiantes y hacerle ver si esos elementos tienen aspectos positivos, nosotros mismos mostrarles cuáles son los elementos positivos. Hay investigaciones inclusive del aprendizaje basado en proyectos y que ahorita tienen mucha vigencia de que los estudiantes, bueno, los profesores, porque los estudiantes por reglas de seguridad no pueden tener cuentas de Facebook, pero los profesores crean espacios de Facebook y los estudiantes les van compartiendo a través de fotos y videos, porque cada uno está desde su casa, le va compartiendo los materiales y son los profesores que crearon un Facebook educativo, escolar, solo para compartir las evidencias de sus estudiantes. Entonces, si el niño está haciendo un video, que es súper cómico, uno que vi, con un método científico, él lo pone y entonces lo cuelga para que el resto de los profesores lo vean y van incorporando ideas. Estamos trabajando el tema de los animales prehistóricos, y allí ellos van manejando las informaciones. Ciertamente dirán, bueno, pero el estudiante no tiene la edad para manejar eso, pero con los papás se ayudan para que puedan ver los avances de sus investigaciones. Igual que por Twitter han creado cuentas, quizás esto un poco más grande por el tema de la seguridad, pero han creado cuentas netamente para promocionar resultados del aprendizaje basado en proyectos, resultados de experimentos, lo ponen así, y se van compartiendo las ideas. Es alguna manera de mostrarles, primero, que los adultos estamos conscientes del significado de los videojuegos y de las redes sociales, y buscar los elementos positivos que tienen estas herramientas para que ellos además vayan desarrollando el pensamiento crítico. Importante que entiendan que el Internet, que lo que consiguen buscándolo en todas las páginas, no todo es cierto, y que no siempre se pueden crear por ahí, no siempre se puede creer y argumentar las informaciones por allí. Y está en nosotros los docentes demostrarles
ayudarles a que desarrollen ese pensamiento crítico y vayan ellos mismos discriminando el tipo de informaciones que ven y que comparten. Aquí les pongo una pequeña presentación de cuáles serían esos pasos. Bueno, porque sí, hablamos de los fundamentos teóricos, los fundamentos pedagógicos, cómo podría ser una organización social, qué ganamos, qué ganan los estudiantes. Pero a ver, ¿cuáles serían entonces los pasos que nosotros podríamos trabajar a lo largo de un diseño de aprendizaje basado en proyectos? El primero, el punto de partida, el tema principal. Y hay una pregunta inicial, una pregunta generadora. ¿Qué sabemos del tema o qué tema quisieran conocer? Generalmente la escogencia del tema también lo hacemos a la mayoría, a lo que decide la mayoría escoger. Se proponen algunos temas y los sometemos a lo que diga la mayoría. Y aquí, aunque parezca sencillo, pero hay que tener mucho en cuenta las opiniones o las ideas que no fueron tomadas en consideración y hacerlos de alguna manera, involucrarlos en ese tema. Si algunas de las propuestas fueron la electricidad, los alimentos, y hubo un niño o un par de niños que ellos querían que fueran los deportes, y si no se les toma en consideración, si la gran mayoría dijo otras cosas, hay que ver cómo lo toman esos niños. Y si no, de alguna manera buscar alguna herramienta que nos permita conectar algo de deportes dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Primero, garantizamos que los niños se sientan bien, que se sientan tomados en cuenta, que no siempre sean los otros temas, las otras ideas. Y después garantizamos también la participación, porque todos sabemos lo rebeldes que pueden ser unos niños cuando están negados a hacer algo sencillamente porque la mayoría quiso algo y la maestra no me escuchó. Entonces, hasta en ese punto ya nosotros estamos formando, ya nosotros estamos trabajando y estamos ayudándoles a ellos también a tomar decisiones, a respetar las opiniones de los demás, a compartir las ideas de los demás. Número 2, la formación de equipos. Más adelante les coloco allí la formación de equipos como debe ser, equipos heterogéneos y generalmente que sean números impares. ¿Por qué? Porque aquí les va a tocar mucho tomar decisiones y es bien sabido que cuando tenemos que tomar una decisión y de repente somos 2 o 4, podemos estar todos de acuerdo o todos en desacuerdo. Necesitamos un tercer elemento o un quinto elemento que decida ahí nos ayuda a discriminar la información. Entonces, generalmente también aquí se establece que sean equipos heterogéneos y que sean niñas y niños mezclados. ¿Por qué? Por las personalidades, por las características, inclusive por las habilidades. A veces en algunos casos toca tejer, toca coser. Y si el niño lo sabe, bueno, pues la niña le va mostrando cómo se hace. O inclusive trabajos un poco más rudos que pueden hacer los varones. Definición del producto final, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Recuerden que los objetivos tienen que estar redactados en lo que esperamos que los niños hagan. ¿Qué es lo que queremos que ellos hagan y que logren? O sea, ¿cuál es la acción? Por eso los redactamos en verbos, porque es una acción concreta. ¿Cómo puedo yo visualizarlo? No cómo puedo evaluarlo solamente, sino cómo puedo valorar sus alcances, sus logros, sus avances, o también cómo puedo valorar que esencialmente le ha costado muchísimo, se le ha dificultado muchísimo y necesita un poco más de tiempo, un poco más de apoyo. No es que no lo va a lograr, sino que necesita un poco más de tiempo y un poco más de apoyo. Aquí entra mucho en cuenta lo que es la transversalidad. La organización y la planificación, asignación de roles, definición de tareas y tiempo. Usted verá aquí que usted lo puede mandar a hacer inclusive a que ellos se distribuyan, quién va a ser el líder del grupo, quién va a escribir las informaciones, quién se va a comunicar con la maestra por el correo electrónico. Si lo trabajamos ahorita en este tiempo de pandemia, aquí trabajamos mucho, si se dan cuenta, lo que es el aprendizaje cooperativo, lo que es el significado del aprendizaje cooperativo. Que no es que entre 3 uno trabaja y los otros 2 lo que decida el otro, no, sino que es un trabajo compartido, lo resolvemos primero entre nosotros y si no llegamos a acuerdo, pues buscamos apoyo, buscamos ayuda para que nos ayude a solventar. La recopilación de la información, revisión de los objetivos, recuperación de los conocimientos previos, introducción de nuevos conceptos y la búsqueda de la información.
Paso 6, el análisis y la síntesis, puesta en común, resolución de problemas, toma de decisiones. Aquí colocamos la creatividad, porque aquí es donde ellos van a presentar sus productos de la manera que ellos consideren. Nosotros les damos unas pautas de trabajo y ellos deben realizar un producto. Al final tienen que mostrarnos qué fue lo que hicieron a lo largo de todo ese proceso. La producción, la aplicabilidad de los nuevos conocimientos, puesta en práctica de las competencias básicas y el desarrollo y ejecución del producto final. Presentación del proyecto, es necesario presentarlo, es necesario informarlo. Y además esto genera mucho logro en los estudiantes, que de repente los niños pequeños vayan donde los grados grandes y les muestran los logros que han tenido. Eso a ellos les genera entre mucho nervio, pero también les genera mucho reconocimiento, porque que los grandes les tengan en consideración. ¿Cómo hacemos hoy en día en estos espacios de trabajo que tenemos desde nuestras casas? Pues se pueden crear plataformas de trabajo, tal es el caso del Google Classroom, de la plataforma Edmodo. La plataforma Edmodo es una de las que permite esta familiaridad de los materiales y sobre todo el compartir. Su creación fue justamente para atender necesidades de acompañamiento de muchas veces de los papás. Entonces, bueno, también esto favorece la participación de los padres. No la intromisión, y a veces tenemos nosotros que tener mucha conciencia de eso, los docentes, que no siempre los papás lo que quieren es intrometerse, sino que muchas veces no saben cómo manejar la información. Pero aquí, en el aprendizaje basado en proyectos, nosotros generamos un equipo. Generamos un equipo donde ellos nos colaboran con informaciones, nosotros colaboramos, pero volvemos al punto, los protagonistas principales son los niños. Luego la respuesta colectiva de la pregunta inicial, es decir, ¿qué fue lo que se hizo? La reflexión, ¿qué generó en los otros equipos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que más nos costó? Y por último, la evaluación y la autoevaluación, y aquí no aparece, pero yo agregaría la heteroevaluación también. No solamente la ecoevaluación, que es evaluarnos entre nosotros, entre los pares adentro, sino la heteroevaluación de algunas personas desde afuera, porque si estamos pidiendo la participación de personas de la comunidad y todo, bueno, pues también eso nos favorece un poco el trabajo. Aquí algunos puntos u orientaciones claves. Nos animamos a diseñar un proyecto. Bueno, ¿qué debemos hacer? Paso 1, aquí lo tenemos un poco más claro, plantear el tema, una pregunta generadora. ¿Qué sabemos del tema? Disculpe, profe, sin querer un participante está mostrando su teléfono y no está, ya no está mostrándose su pantalla. Ah, no. Ahora sí. Voy. ¿Ahora sí? ¿Se había perdido antes o...? No, solo este paso. Ok. Vuelvo a mostrar. Aquí. ¿Nos animamos a diseñar un proyecto? ¿Sí? ¿Continúo? Sí, yo la veo. No sé si el resto lo ve. Sí, se ve bien. Sí se ve bien. Ok, gracias. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Ok, punto 1, entonces nos planteamos el tema, alguna pregunta generadora, que sabemos del tema y que queremos saber. Inclusive hoy en día en estos espacios de formación virtual los podemos hacer a través de juegos, a través de herramientas didácticas para que ellos lo puedan hacer. Y por qué no, si estamos hablando de los niños de edades iniciales y de educación primaria, involucremos a los padres, hagamos una encuesta toda divertida para que los niños estén con sus padres y nosotros veamos también el desempeño. Los padres se quedan impresionados de lo que son capaces de hacer sus hijos en estos espacios de formación. Porque claro, ellos no ven lo que nosotros vemos a diario, lo que son ellos, lo que son capaces de hacer, pero los papás no lo ven, entonces se quedan impresionados de cómo pueden responder a las preguntas de la maestra. Entonces inclusive podemos organizar un meet, una reunión, para ir generando cuál es la pregunta o cuál es el tema que vamos a desarrollar y pidiéndole la colaboración a los papás. Y puede que algún papá te diga, ay maestra, yo trabajo en ese espacio, yo soy médico, vamos a trabajar cómo nacen los bebés.
y pues sale alguno de los papás, pero yo soy obstetra, médico obstetra, o sea que puedo colaborar. Entonces, vayamos haciendo un equipo de trabajo. Aquí lo que les decía, formar equipos heterogéneos y de ser posibles impares. 3, definir el producto que podemos diseñar para dar solución. Escogemos un tema de lo que diga la mayoría, y allí vamos organizando los grupos. Una vez establecidos los grupos, cada grupo debe definir cómo nos va a mostrar, por ejemplo, lo que significa la electricidad. Escogimos la electricidad y hoy en día es súper importante porque con este tema de todos trabajando desde casa, ¿cuántas veces nos ha fallado? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado sin la conexión? El mismo docente, no solo los estudiantes, el mismo docente no ha podido ingresar a una presentación porque se quedó sin electricidad. Entonces, ¿cuán importante es la electricidad? Organizamos en 4 grupos, tenemos el salón dividido en 4 o 5 grupos. Cada grupo debe organizarse y ver qué es lo que va a presentar, una información sobre lo que es la electricidad. Algunos de repente les tocará los antecedentes, otros cómo se ha privatizado la electricidad, otros cuáles son las funcionalidades. Número 4, organizar y planificar acciones a realizar, roles, tareas. En el aprendizaje basado en proyectos no es que el niño, el grupo organiza lo que va a hacer y se desentiende. No, ahí está nuestra función docente, ir acompañando. A ver, grupo A, ¿cómo va? ¿Qué han logrado hasta ahora? ¿Quién es aquí el que le toca informar, dando algún video que tiene que mandar? ¿A cuál de ustedes les corresponde preguntarle a los papás? Porque si estamos hablando de edades iniciales, en primaria, no todos los podemos poner a escribir ni a hacer grandes cosas, pero ¿cuáles de ustedes que le toca preguntarle a los papás? Darle una llamada telefónica a los otros papás, a los abuelos, y preguntar sobre las informaciones. ¿A cuál de ustedes les toca hacer el dibujo de presentación de cómo van? Y así, nuestro trabajo es supervisar y acompañarles en esa organización de equipo. Número 5, investigar y analizar la información. Número 6, presentar el proyecto. La síntesis, la autoevaluación, la ecoevaluación. ¿Cuáles herramientas debemos considerar? Bueno, actividades de inicio, que son de apertura, generalmente van dirigidas todas por nosotros, para darles ideas de cómo se pueden ellos involucrar en el trabajo. Actividades de desarrollo, investigación, acción, es ya la investigación. Si voy a trabajar sobre los deportes, entonces voy a entrevistar a mis papás para ver cuáles son sus deportes favoritos. Y después la maestra puede organizar una reunión y, Luis, ¿qué le preguntaste a tus papás cuáles son sus deportes favoritos? Y entonces cada uno va diciendo los deportes favoritos. ¿Qué puede hacer la docente? Inclusive puede hacer un récord, un cuadro, donde va colocando a quienes les gusta el fútbol, a quienes les gusta el béisbol, a quienes les gusta el básquetbol. ¿Qué es eso? Eso es estadística. Y le estamos diciendo a los niños que están trabajando métodos estadísticos, sin decirle, haga una barra, trácela así, y esto es la estadística, la medición de la mayoría, de lo que piensa la minoría. Ahí lo estamos haciendo. Ahí ya estamos trabajando los métodos estadísticos que se trabajan desde las edades iniciales, pero de una manera más sencilla y más concreta, porque entonces vamos a ver, de todos los que estamos aquí, a 5 papás les gusta el fútbol, no, a 8 les gusta el básquet, o sea que el básquet es mejor, en palabras de los niños. Y por supuesto las actividades de síntesis y la retroalimentación. Todas estas actividades tienen que tener un cierre, no podemos dejar ninguna actividad a la mitad. Y creo que el vivo ejemplo es lo que nos ha pasado ahorita con el COVID, que estando todos en nuestros ejercicios normales en aula, de un día a otro todo se paró por el momento, después retomamos como se hizo, un día, 2 días. Pero imagínense que no se cerraran esos procesos. Cuando volvemos a ver a los estudiantes nos encontramos con que, maestra, pero no habíamos terminado lo que tú habías dicho. ¿Cuáles contenidos puedo relacionar? Pues todos los que usted considere: español, matemáticas, ciencias sociales, naturales, informática, artes, idiomas y pastoral. Ya les digo, hay algunos contenidos que se dificulta de verdad poderlos incorporar. Sin embargo, se les puede dar la vuelta y en el caso de que sea muy forzado, pues no se deja por fuera porque en ese proyecto no se puede trabajar. Pero la vinculación sí es posible. Para los profesores de educación inicial y los de primaria esto no es tan complejo porque generalmente estamos con nuestros estudiantes y somos nosotros quienes desarrollamos estos espacios. Entonces, perfectamente, si vamos a trabajar los deportes,
ahí y ya estamos trabajando entonces las estadísticas con los de matemática, la expresión oral, porque les estamos diciendo que le tienen que preguntar a papá y a mamá cuál era su deporte favorito y ellos nos los tienen que decir. Ahí ya estamos trabajando ciencias sociales, de dónde vienen, dónde surgió el béisbol, dónde surgió el básquetbol, las artes, porque nos los van a hacer a través de un dibujo, deporte, evidentemente. Ciencias naturales, todos les podemos buscar alguna vinculación para poderlos trabajar. Aquí hay un modelo que no es mío, pero inclusive es uno de los modelos que se usan en las planificaciones del Colegio Pureza de María, y ustedes ven allí cómo se puede establecer los elementos para la planificación. Ustedes quizás lo verán muy complejo, pero no, lo que tienen son detalles. Aquí cuando ven hilos conductores son las preguntas, lo que habíamos dicho, ¿vale? Son las preguntas que usted le hace a sus estudiantes para saber qué es lo que ellos quieren trabajar. Las metas de comprensión, qué es lo que quiero que mis alumnos comprendan. ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero que ellos desarrollen y que las manejen fácilmente? Desempeños preliminares, entonces allí incorporamos nuestras actividades iniciales, nuestras actividades de desarrollo, nuestras actividades de cierre, cómo es la organización social, el tiempo, los materiales y los recursos con los que podemos trabajar. Aquí algo muy importante, atención a la diversidad, tener en cuenta que no podemos dejar a ninguno de nuestros estudiantes por fuera en unos trabajos así, porque ellos van a crear y ellos van a expresar y ninguno puede sentirse excluido. Y no hablo solamente de niños que tienen alguna discapacidad demostrada, sino a niños que son muy tímidos, por ejemplo. El que es muy tímido, el que casi no habla, no, pero es que como él no habla, vamos a dejarlo solo a que pinte, no, le ponemos una frase corta para que sea la que diga la presentación, para que poco a poco se vaya estimulando. Pero ninguno de nuestros niños puede quedarse por fuera en actividades como estas. Los proyectos no arraigan en una escuela que mantenga incólumes sus rutinas y sus condiciones ambientales tradicionales. De allí el tránsito necesario de la escuela fábrica a la escuela casa de la cultura. Sí, escuela fábrica porque fabricamos en reproducción, en series, vamos reproduciendo en series unidades que son capaces de hacer tal cosa, que son capaces de cumplir tal cosa. Mientras que necesitamos niños que sean diversos, que exploten todas sus competencias, todas sus habilidades, y unas las van a desarrollar más que otras porque es parte de su personalidad, con la que heredan, la que van construyendo. Entonces eso es lo que necesitamos, niños que sean expresivos, que tengan personalidad y que vayan poco a poco identificándose con competencias más claras para su desarrollo. Bueno, por ahora es lo que quería comentarles. Así que quedo pendiente, atenta a algunas preguntas. Y sobre todo si podemos ir haciendo inclusive alguna... Aquí tenemos varias preguntas, Cariniel. Mira, primero el profesor Félix García decía, al principio de tu presentación, decía, es importante el contacto y la convivencia para los niños y niñas en edad preescolar. ¿Cómo es posible sociabilizar a distancia? ¿Voy respondiendo una por una o...? Sí, ¿verdad? Si quieres, te las leo porque algunas se pueden repetir. Okay. ¿Cómo trabajamos esto a distancia? Ya esta se refiere a cuando estabas explicando los proyectos en sí mismo. Después dice, me recuerda el Design for Change, semejanzas, diferencias, con tantos pasos no se pierde la consecución del proyecto. Y después la última dice, aprendizaje basado en proyectos es desarrollar un proyecto de comprensión. Esas son las preguntas que han puesto hasta el momento. Ok, bien. En cuanto a la socialización, miren, hay algo que no se va a poder suplantar y es la socialización en preescolar. Hace poco en una presentación escuchaba una psicóloga que decía, los maestros de educación inicial nos negamos a abandonar los abrazos y el contacto físico. No se puede.
suplantar. No es que esto llegó y nosotros vamos a cambiar de estrategias, no, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados solamente porque no podemos ver a nuestros estudiantes? Y las herramientas están para que nosotros como docentes, nos toca a nosotros como docentes buscar las herramientas más necesarias para generar el contacto. Yo les comentaba que uno de las frases inclusive más importantes que me ha llegado en este momento de reconexión y de clases virtuales, ha sido una niñita, 4 años, una de mis niñas, me ha dicho, estaba emocionada por ponerme el suéter de mi colegio. Entonces, ¿qué hubiese aplicado en ese momento si hubiese estado en el salón? Sin duda alguna, abrazarla y decirle qué bien que estás, qué bien que estamos los dos, pero no está, pero toca valorarle ese esfuerzo, decirle sí, poco a poco vamos a salir de esto, pero por ahora nos mantenemos así, qué bueno que te puedes colocar tu suéter, qué bueno que puedes continuar con este espacio. La socialización la vamos generando nosotros en los espacios, aunque no la vamos a superar. No se puede suplantar el contacto que se tiene en preescolar y en las edades iniciales, inclusive el tema de los hábitos. Ciertamente estamos desarrollando otro tipo de hábitos aquí, lo que es el mantenernos sentados, los niños el mantenernos sentados frente al computador, el que ellos mismos apaguen y prendan su micrófono, parece una cosa sencilla, pero para ellos es un elemento importante. Esos son otros elementos que estamos desarrollando a nivel de hábitos y a nivel de espacios socializadores, pero evidentemente la socialización directa no la vamos a suplantar, pero no podemos quedarnos detenidos esperando a que pase todo este tiempo y poder volver. En cuanto me decían que si no se pierde mucho en los pasos, quizás lo vemos así como muy complejo porque es una presentación, porque es una información, pero es que el aprendizaje basado en un proyecto no lo desarrollamos en una semana, tampoco. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los proyectos de aprendizaje generalmente son planificaciones que nosotros desarrollamos en un tiempo de 1 mes, 2 meses o inclusive puede llegar a 3 meses, porque tengamos en cuenta también que hay otras actividades que cada institución tiene y que a veces no las podemos vincular, pero para que nuestros estudiantes tengan participación, puedan hacer eso de la investigación, todo ese trabajo, no es una planificación para 1 semana, 2 semanas, inclusive lo mínimo que se plantea para eso es 1 mes para el trabajo. Y en cuanto a la similitud que tiene, ya les decía, inclusive hay aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por problemas, aprendizaje basado en proyectos, inclusive hay uno que es el TBL, que en sus siglas en inglés es basado en el learning, en realidad le dicen pensamiento, aunque es aprendizaje, pero le dicen basado en el pensamiento. Entonces, lo que supone todo ello es la organización del propio estudiante frente a las características, pero el problematizador es un problema. Imagínense que es como una pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana ningún volcán hizo erupción, por ejemplo? Y entonces a partir de allí se genera todo el desenlace. No sé si me quedó alguna, hermana. Sí, tal vez tendría un poco, creo yo, sería un poco diferente el Design for Change, que también te preguntaban, porque ese sí, su objetivo es dar respuesta a un problema del propio entorno. Pero en el fondo es a través de un proyecto. O sea, la estructura se pretende que los niños sean autónomos, que lo hagan, que un poco todo lo que acaba de explicar Kariniel, pero en ese caso sí el objetivo es resolver un problema del propio entorno. Ser creativos para dar respuestas reales. Los demás, como ya ha dicho ella, sí. No sé si a lo mejor valdría la pena insistir un poco en cómo se pueden hacer estos proyectos en la distancia. O sea, si tienes experiencia, si has podido, ¿no?, tener experiencia de realizarlos, cómo lo has, un poquito más despacio. Algo has nombrado, pero a lo mejor un poco más despacio explicar esta parte. Claro, como les decía también, como lo de la socialización en educación inicial, ¿qué sería lo ideal? Que estuviéramos en el aula, no solamente por una planificación así, es que lo ideal es que nosotros estemos en aula, que nuestros estudiantes estén con nosotros y nosotros podamos estar con ellos.
¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que ven a sus estudiantes que se tiran en la silla y quisieran estar ahí para acompañarlo un poco más y decirle, mira, no, bien sentado, para que puedas, él agarre el lápiz, mira que el lápiz lo debes agarrar así? Lo ideal sería que nosotros estemos en el aula de clase. Sin embargo, no estamos. Y ante la adversidad, nosotros también debemos actuar. Por ejemplo, les decía, plataformas con las que podemos trabajar el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos a través de la plataforma Classroom y a través de la plataforma Edmodo. ¿Por qué? Porque allí podemos organizar equipos de trabajo. Entonces, nosotros organizamos nuestras reuniones en Meet y organizamos los equipos de trabajo. Es decir, distribuimos en cada espacio las actividades que podemos trabajar con ellos. No vamos a trabajar la misma cantidad de actividades que pudiéramos trabajar en el aula de clase. Y aquí, a distancia, yo sí recomendaría que sea menos tiempo, menos complejo. De repente podemos hacer un proyecto solo de 2 semanas, un mes, y podemos tratar de vincular solamente 2 asignaturas. Vinculamos la asignatura de ciencias sociales con la informática, por ejemplo. Y entonces creamos en los espacios, necesitamos una plataforma. Lo principal es que necesitamos una plataforma para poder trabajar. Y por ejemplo, Edmodo es una plataforma fácil de manejar, fácil de crear, de manejar, para que los estudiantes puedan participar, teniendo en cuenta que necesitamos la colaboración de los papás. En las edades iniciales, nosotros necesitamos hacer equipo con los papás. Estamos trabajando para favorecer la autonomía, la independencia, pero no en espacios digitales. En espacios digitales no podemos tener toda la autonomía que quisiéramos. Entonces, organicemos nuestros espacios de trabajo a través de las plataformas o inclusive al principio a través de correos y organicemos los equipos de trabajo. Vamos a trabajar sobre el sistema solar. Bueno, usted entonces organice a cada equipo y cuál planeta puede trabajar. A eso les digo que necesitamos la colaboración de los papás porque necesitamos que ellos mismos entren a las plataformas y se puedan manejar con las informaciones sin recargarlos de actividades y de trabajo que ya sabemos que es bastante lo que tenemos. No sé si hay alguna. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que se refería, disculpa, lo que se refería a la última pregunta que me parece importante, el aprendizaje, cuando presentó la profesora la planilla, el formato de los proyectos de comprensión, generó la pregunta, ¿el aprendizaje basado en proyecto es desarrollar un proyecto de comprensión o es una forma más? Es que necesitamos, gracias profesor, es que necesitamos para desarrollar un proyecto de comprensión. O sea, esa es una estructura que nos permite organizar la información. Inclusive fíjense que decían, pero no les parecen muchos pasos, pero es que a través de ese proyecto de comprensión organizamos los elementos tanto curriculares como pedagógicos que podemos lograr. Por eso establece allí cuáles son las actividades de inicio, cuáles son las actividades de desarrollo y cuáles son las actividades de cierre. Y fíjense que está, bueno, no lo pudieron apreciar por completo, pero está basado en competencias, que es decir, que son las habilidades que queremos que nuestros estudiantes desarrollen, no que aprendan un contenido, sino que aprendan por competencia, aprendan habilidades sociales, habilidades para la vida, para poder desenvolverse. Entonces, sí, son proyectos que conducen a la comprensión, como les decía, todo este tipo de planificaciones, tanto la problematizadora como la del pensamiento, lo que intenta hacer es generar la activación del pensamiento de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos experimentan. Y en el momento en que experimentan, ellos aprenden, por lo menos de forma más directa. Así el experimento les salga mal, así el volcán no haga erupción, pero cuando el volcán no le hace erupción, fue porque entonces después tienen que saber, no, es que tú le echaste mucho bicarbonato o le echaste mucho vinagre, teníamos que echarle menos la cantidad que dijo la maestra. Entonces ahí, hasta por ese error, ellos están experimentando mucho más que yo le dijera, copien ahí. Necesitan una taza de vinagre, necesitan media tacita de bicarbonato y así les va a quedar perfecto, háganme caso.
Entonces, diferente a que ellos lo experimenten, y ahí vienen los procesos de activación y de comprensión. Sí, yo antes de dar la palabra a la hermana para el cierre, solo y agradecer a la profesora, solo precisar que dentro del aula virtual, y es importante acceder a ella, y los que necesiten ayuda, pues la pidan oportunamente al correo del IESAC. Van a encontrar materiales que pueden también ayudar a profundizar y ampliar algunos detalles de los que se han presentado e ideas que se necesitan para el proyecto final y lo que corresponde a la aprobación del curso. ¿Sí? Gracias, hermana. Bueno, y también recordarles en esta misma línea que ya ha dicho el profesor Gustavo, pero por si algunos no estaban cuando hemos empezado, mañana jueves tendremos la siguiente reunión presencial a la misma hora, a las 4 de la tarde. El jueves, mañana no hay, y el viernes tenemos un foro. Para poder entender un poco el foro y poder participar activamente planteando preguntas, necesitan antes haber entrado al aula y haber visto 2 vídeos que les vamos a colgar, ¿vale? Donde explican algunas cosas, algunas vivencias y experiencias de estas clases virtuales para niños pequeños. Entonces, es importante que los vean, que anoten sus preguntas. Si nos las pueden mandar antes a través del aula virtual, pues mejor. Y entonces el viernes sería un foro. Y el sábado esta vez no habría encuentro, ¿vale? Para que se lo anoten, por favor. Por lo tanto, mañana trabajan en su casa, el jueves nos encontramos, además de trabajar en su casa, y el viernes también tendremos un foro con distintos participantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, Cariniel. Creo que ha sido muy interesante, muy oportuno, y también nos ayuda a ver que estas clases virtuales no se tienen que